¿Se despertó a las 3 de la madrugada? Es muy difícil volver a dormirse, ¿verdad? No es por la edad. Es una señal de socorro de su cerebro. Permítanme contarles la historia del señor Carlos Gómez, de 74 años, a quien conocí en mi consulta. El señor Gómez fue un taxista veterano que pasó más de 40 años al volante. Dar cabezadas en el coche, mientras no tenía clientes, se había convertido en un hábito de toda una vida. Esperaba con ansias el día de su jubilación para poder dormir a pierna suelta en su cálida cama. Pero cuando finalmente dejó de trabajar, el sueño, en lugar de llegar, se esfumó. Me contó que, aunque se acostaba a las 10 de la noche, se despertaba de golpe a las 2 o 3 de la madrugada sin falta. Intentaba volver a dormirse dando vueltas en la cama, pero al final se rendía pensando ya se hizo de día y se iba a la cocina. Sacaba una botella de licor de la nevera, se bebía media botella y solo entonces, aturdido por el alcohol, conseguía dormirse de nuevo. El señor Gómez me dijo esto: «Doctor, ¿no es normal perder el sueño con la edad? Dicen que es típico de los viejos despertarse de madrugada, así que vivo con ello. Un trago me ayuda a dormir, así que así voy tirando». Amigos, ¿acaso piensan ustedes como el señor Carlos Gómez, que es natural dormir menos a medida que envejecemos? Permítanme decirles desde el principio, es una idea muy peligrosa, que es mitad cierta y mitad falsa. Nuestro cuerpo produce una hormona del sueño llamada melatonina. En pocas palabras, es el combustible que nos hace dormir. Pero, lamentablemente, este combustible disminuye drásticamente con la edad. Según los estudios, la melatonina, que fluía a raudales en la veintena, se desploma a un tercio de ese nivel a partir de los 60 años. Es más, a partir de los 50, disminuye entre un 10% y un 15% cada década. Por eso, aunque llegue la noche, el cerebro no se prepara para dormir. Al igual que un coche con poco combustible que se para y arranca repetidamente, nuestro sueño se interrumpe constantemente. Despertarse de madrugada no es porque su fuerza de voluntad sea débil, sino porque el combustible del sueño en su cuerpo se ha agotado. Pero lo realmente aterrador aquí no es el sufrimiento de no poder dormir en sí, es el hecho de que, en esos momentos en que el sueño se interrumpe, se acumula una basura temible en nuestro cerebro. Miren, durante el día, mientras pensamos y nos movemos activamente, nuestro cerebro produce desechos. Es exactamente igual que un coche que emite gases de escape al circular. Entre estos desechos, hay una sustancia muy tóxica llamada beta-amiloide. Si esta sustancia se pega de forma viscosa entre las células cerebrales, las destruye, y ese es el comienzo de la demencia. Un cerebro sano, mientras dormimos por la noche, limpia a fondo esta basura tóxica. Pero en personas como el señor Carlos Gómez, que se despiertan constantemente de madrugada o no duermen profundamente, este proceso de limpieza se interrumpe. La basura no se elimina y se va acumulando en el cerebro. Ese trago de licor que el señor Gómez tomaba porque no podía dormir, aunque pareciera inducir el sueño en el momento, en realidad solo estaba anestesiando el cerebro, dejándolo inconsciente. Era como cerrar la puerta a la fuerza sin dar tiempo a que los equipos de limpieza salieran a trabajar. En última instancia, el señor Gómez le estaba abriendo de par en par la puerta a un invitado no deseado y temible: la demencia. Pero no se preocupen demasiado. El método que les voy a enseñar hoy es muy sencillo. Existe un secreto para reponer la melatonina perdida: despertar a los limpiadores de nuestro cerebro y dejarlo tan limpio como el de una persona de 20 años. El señor Carlos Gómez también practicó este método y, en solo 3 semanas, se deshizo de la botella de licor. Ahora dice que, al despertarse por la mañana, se siente tan despejado y fresco que siente que vuelve a vivir. A partir de ahora, les desvelaré, paso a paso, este milagroso método para dormir que no cuesta ni un céntimo y que no ignoren la señal de socorro que les envía su cerebro y pónganlo en práctica esta misma noche. Espero que este vídeo sea un valioso punto de inflexión para proteger su vejez saludable. Antes de empezar, si me dan un me gusta, me darán una gran fuerza para crear estos videos. Antes mencioné que el despertar de madrugada del señor Carlos Gómez
No era simple envejecimiento, sino una señal de socorro del cerebro. En esta parte, desmontaré las creencias erróneas que él tenía y revelaré claramente quién era el verdadero ladrón de su sueño. Hay un malentendido muy frustrante entre las razones por las que no duermen bien por la noche. Y es el problema de la orina. El señor Carlos Gómez, cuando vino a la consulta por primera vez, se quejó así. Doctor, me levanto constantemente porque tengo problemas de próstata. Por eso, después de las 6 de la tarde, no bebo ni una gota de agua. Aunque tenga la boca seca, me aguanto. Pero a las 3 de la madrugada, sin falta, siento ganas de orinar y me despierto. Los medicamentos del urólogo no me sirven de nada. Seguro que muchos de los que ven este video se sentirán identificados, porque creen a pies juntillas que, con la edad, la vejiga se debilita y por eso se despiertan. Pero lo que le dije al señor Gómez fue impactante. Señor Gómez, no es la orina lo que le despierta. El culpable se esconde en su garganta. ¿Qué tontería es esta?, se preguntarán. Según estudios de prestigiosas instituciones médicas de nuestro país, como el Hospital Universitario de Madrid, se ha descubierto que más de la mitad de los pacientes que creen despertarse por nicturia, micción nocturna frecuente, en realidad, lo hacen debido a la apnea del sueño. En pocas palabras, no se despertaron porque tuvieran ganas de orinar, sino porque se estaban asfixiando, pero el cerebro les hizo creer otra cosa. El principio es el siguiente. Cuando dormimos y las vías respiratorias se estrechan hasta el punto de que dejamos de respirar, nuestro cuerpo entra en estado de emergencia. El cerebro, al detectar la falta de oxígeno, envía una señal de alerta para salvar a su dueño. El sistema nervioso autónomo se excita y el corazón bombea como un loco para suministrar oxígeno. En ese momento, para reducir la presión, el corazón libera una hormona diurética. Entonces, los riñones se ponen a trabajar de repente y la vejiga se llena de orina rápidamente. Al final, se despertaron porque su cerebro les pedía auxilio porque se asfixiaban, pero en el momento en que abren los ojos, sienten la necesidad de orinar y piensan erróneamente. Ah, otra vez me he despertado para ir al baño. Si roncan mucho o se despiertan por la mañana con la boca seca como un desierto, es muy probable que el culpable no sea la próstata, sino la apnea del sueño. Sí, sin saber esto, simplemente dejan de beber agua. La sangre se volverá más espesa y solo empeorarán la salud de sus vasos sanguíneos cerebrales. Pero había otro culpable que atormentaba al señor Carlos Gómez, y estaba escondido en su pastillero. El señor llevaba más de 10 años tomando medicación para la hipertensión. Entre los componentes de los antihipertensivos, hay uno llamado beta-bloqueante. Este medicamento es muy bueno para bajar la presión arterial, haciendo que el corazón lata más despacio, pero tiene un inconveniente fatal. También bloquea la producción de melatonina en nuestro cuerpo. En la sección anterior, les dije que la melatonina es el combustible que nos hace dormir, ¿recuerdan? Pues bien, el antihipertensivo estaba cortando el suministro de ese combustible. Esto se llama insomnio inducido por medicamentos. El efecto del medicamento que se toma durante el día persiste por la noche e interfiere con el sueño. El señor Gómez, por controlar su presión, estaba perdiendo el sueño. Si ustedes también toman medicación para la presión, deberían revisar el prospecto o consultarlo con su médico de cabecera. Y, por último, hay una acción muy peligrosa, y es tomar somníferos con facilidad porque no pueden dormir. El señor Gómez también me contó que había tomado somníferos recetados en un centro de salud durante aproximadamente un mes. Al principio, pensó que era el paraíso, porque se dormía en 10 minutos como si se desmayara. Pero al despertar por la mañana, le dolía la cabeza como si fuera a estallar y se sentía aturdido hasta el mediodía. ¿Por qué ocurre esto? Los somníferos no inducen el sueño de forma natural. Es como si le dieran un golpe en la cabeza con un bate de béisbol para dejarlo inconsciente. Apagan el interruptor del cerebro a la fuerza. Al dormir así, las ondas cerebrales no llegan a la fase de sueño profundo. Aunque por fuera parezca que duermen, el cerebro se pasa toda la noche chapoteando en un sueño superficial. Es un sueño falso que no alivia la fatiga en absoluto. Lo más aterrador son las caídas.
Los componentes de los somníferos relajan los músculos hasta dejarlos flácidos. Son muchísimos los casos de personas que se levantan medio dormidas de madrugada para ir al baño y se caen porque les fallan las piernas. ¿Han oído el dicho de que una fractura de cadera en la vejez es peor que el cáncer? Por querer dormir un poco, podrían acabar sin poder caminar para el resto de su vida. El señor Carlos Gómez se quedó de piedra al saber que los verdaderos culpables eran su garganta, el antihipertensivo que tomaba a diario y los somníferos. Estaba buscando la respuesta en el lugar equivocado. Ahora que conocemos la causa, es el momento de encontrar la solución. En la siguiente parte, ¿recuerdan la basura cerebral de la que les hablé antes? Revelaré en detalle el asombroso proceso de limpieza que tiene lugar en nuestro cerebro mientras dormimos. ¿Y qué debemos hacer para despertar a esos limpiadores? Cuando escuchen la historia del increíble sistema de recuperación que nos envía nuestro cerebro, su actitud hacia el sueño cambiará por completo esta noche. Si el contenido de hoy les ha parecido impactante, dejen un solo signo de exclamación en los comentarios. Su pequeña reacción me da una gran fuerza para preparar mejor información. Ya hemos identificado a los culpables que arruinaban el sueño del señor Carlos Gómez. Ahora es el momento de explicar la asombrosa razón por la que debemos dormir profundamente. Esta parte es el núcleo y el punto culminante de la charla de hoy. Si entienden el misterioso proceso de limpieza que ocurre en nuestro cerebro, nunca más volverán a descuidar el sueño. Imagínenlo. Nuestro cerebro es como una ciudad enorme, como el centro de una metrópolis bulliciosa. Durante el día, mientras pensamos, hablamos y nos preocupamos, esta ciudad cerebral funciona sin descanso. Al igual que los gases de escape que emiten decenas de miles de coches, las células cerebrales, al estar activas, producen una enorme cantidad de basura. Entre esta basura, hay una sustancia tóxica muy dañina llamada beta-amiloide. Si ésta se acumula en el cerebro, mata las células cerebrales y finalmente causa demencia. El problema es que, durante el día, es imposible limpiar esta basura. Es como si los barrenderos no pudieran entrar en medio de una autopista llena de coches en movimiento. Entonces, ¿cuándo se limpia esta basura? Precisamente, cuando ustedes caen en un sueño profundo. En 2012, los científicos descubrieron un asombroso sistema de drenaje en el cerebro llamado sistema linfático. En pocas palabras, es el sistema de alcantarillado exclusivo del cerebro. El funcionamiento de este sistema es simplemente genial. Cuando entramos en la fase de sueño profundo, es decir, en el sueño de ondas lentas, no REM, ocurre un milagro en nuestro cerebro. Las células cerebrales, que estaban apretadas, reducen su tamaño al unísono. Se contraen hasta en un 60%. Es como si los edificios se retiraran, abriendo de par en par los estrechos callejones. Por ese espacio ampliado, un líquido claro llamado líquido cefalorraquídeo entra a raudales, como una limpiadora de alta presión. Esta corriente de agua arrastra las toxinas beta-amiloides y los desechos acumulados en todos los rincones durante el día, expulsándolos fuera del cerebro. Este es el trabajo que hacen los limpiadores por la noche. El núcleo del problema que sufría el señor Carlos Gómez estaba precisamente aquí. No es que no durmiera. Dormía a ratos o se desmayaba por el alcohol. Desde el punto de vista de la ciudad cerebral, esto significa que el toque de queda no se había aplicado correctamente. Como los coches no se habían detenido por completo, los camiones de la limpieza no podían entrar en las carreteras. Aunque parezca que se duerme roncando después de beber alcohol, el cerebro está en un estado similar al de la vigilia. Lo mismo ocurre con los somníferos. Solo paralizan el cerebro a la fuerza, pero no crean las ondas naturales del sueño profundo. Al final, la ciudad cerebral del señor Gómez amanecía cada día sin que la basura hubiera sido retirada. Era completamente natural que, en medio de ese montón de basura en descomposición, su memoria fallara y su mente estuviera nublada. Mucha gente piensa que hay que sacrificar horas de sueño para ahorrar tiempo. No es así. Dormir no es perder el tiempo. Es el único momento en que podemos cambiar nuestro cerebro por uno nuevo. Así como no se puede vivir en una casa con el desagüe atascado,
No se puede vivir saludablemente con un cerebro que no se limpia. El señor Carlos Gómez se quedó pálido al oír esta explicación. No sabía que mi cabeza se estaba convirtiendo en un vertedero, se lamentó. Pero le dije que no era demasiado tarde. Que sí, a partir de ahora, le abríamos el camino a los limpiadores, sería suficiente. Entonces, ¿cómo podemos detener el tráfico en la ciudad cerebral y llamar a los limpiadores? No se necesitan medicamentos ni mucho dinero. Solo tenemos que pulsar 3 interruptores en nuestro cuerpo. En la siguiente parte, revelaré los 3 métodos prácticos que el señor Carlos Gómez practicó a diario durante 3 semanas para hacer una limpieza a fondo de su cerebro y disfrutar de una mañana despejada por primera vez en 20 años. Son métodos muy sencillos, que pueden empezar a practicar esta misma noche. Si no quieren perderse esta información crucial, suscríbanse y acompáñenme en la siguiente historia. Les espera el método más seguro para proteger su cerebro. Ya basta de teoría. Les revelo los 3 secretos que el señor Carlos Gómez puso en práctica para limpiar la basura de su ciudad cerebral. Son métodos que no cuestan ni un céntimo y que pueden hacer directamente en la cama. Si están listos para hacer una limpieza a fondo de su cerebro esta noche, abran bien los ojos y presten atención. El señor Carlos Gómez realizó estos 3 rituales cada noche. El primer secreto es pisar el pedal del freno del cerebro. Amigos, cuando conducen, ¿qué hacen para detener el coche? Pisar el freno, ¿verdad? Nuestro cuerpo también tiene un botón de freno que detiene inmediatamente un cerebro excitado. Y está justo detrás de la oreja, en el punto Feng Chi. Sigan mis instrucciones. Lleven la mano detrás de la oreja y busquen el hueso que sobresale justo detrás del lóbulo. Justo debajo de ese hueso, notarán una pequeña hendidura. Ese es el punto Feng Chi. Presionen ahí con el pulgar. Si sienten una molestia agradable y refrescante, lo han encontrado. Antes de dormir, tumbados en la cama, presionen este punto firmemente durante 10 segundos. Repítanlo solo 5 veces. Al presionar este punto, se estimula el nervio vago, que es el responsable de la relajación en nuestro cuerpo. Es como apagar el motor de un coche en marcha. El corazón que latía con fuerza se calma y los nervios tensos se relajan al instante. El señor Gómez me dijo que solo con esta presión sentía que se le relajaba la nuca y los ojos se le cerraban solos. El segundo secreto es enviar una señal de cierre por hoy al cerebro. Se trata de la respiración 4-7-8. El cerebro es un poco ingenuo. Solo con cambiar nuestra forma de respirar, se cree que, ya es hora de dormir y se deja engañar. El método es muy simple. Cierren la boca e inspiren por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Luego, aguanten la respiración durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalmente, exhalen lentamente por la boca, haciendo un sonido ¡fu! Durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La clave de esta respiración está en la exhalación prolongada de 8 segundos. Al exhalar largamente, se activa el sistema nervioso parasimpático de nuestro cuerpo. El parasimpático es el sistema que nos relaja, ayuda a la digestión y nos induce al sueño. Inspirar en 4, aguantar 7, exhalar en 8. Hagan esto solo 4 veces. No les llevará ni 2 minutos. El señor Gómez me dijo que al principio le costaba aguantar la respiración, pero después de 3 días, se reía diciendo que ahora se quedaba dormido a mitad del ejercicio. El tercer secreto, en realidad, no se hace por la noche, sino por la mañana. Se trata de reservar la entrega de melatonina. ¿Qué significa esto? Miren, la hormona melatonina que nos hace dormir por la noche no se produce de repente por la noche. Hay que hacer un pedido de reserva por la mañana para que se entregue por la noche. Y esa hoja de pedido es la luz del sol de la mañana. En cuanto se despierten, salgan y tomen el sol durante 15 minutos. Cuando la luz entra por los ojos, se activa un temporizador en el cerebro. El dueño se ha despertado. Entonces,
Tengo que programar la secreción de la hormona del sueño para dentro de 15 horas. Si pasean a las 7 de la mañana, les entrará sueño exactamente a las 10 de la noche. El señor Carlos Gómez no sabía esto, y por eso se quedaba durmiendo hasta tarde con las cortinas echadas. Por eso no producía melatonina por la noche, y no podía dormir. Ahora, el señor da una vuelta por el barrio sin falta antes de desayunar. Sale incluso si llueve. Porque la luz que atraviesa las nubes es suficiente. Resumiendo, por la mañana, reservamos la hormona del sueño con un paseo de 15 minutos. Por la noche, en la cama, pisamos el freno presionando el punto Feng Chi y declaramos el cierre por hoy con la respiración 4-7-8. Si siguen solo estos 3 pasos, su ciudad cerebral entrará en modo de limpieza perfecta. No se necesitan medicamentos ni dinero. Pueden empezar esta misma noche. El señor Carlos Gómez cambió su vida siguiendo esta rutina. En la última parte, les contaré cómo cambió el señor a través de este milagroso cambio de 3 semanas, y les dejaré un último mensaje de esperanza. Aquellos que vayan a seguir estos 3 secretos esta misma noche, dejen en los comentarios la palabra acción. Apoyaré su compromiso. Para concluir nuestro viaje con el señor Carlos Gómez, les comparto los asombrosos cambios que experimentó y un último mensaje para ustedes. Fue justo cuando habían pasado 3 semanas desde que el señor Carlos Gómez comenzó a practicar los 3 métodos que le enseñé. Cuando entró por la puerta de la consulta, su rostro había cambiado tanto que dudé si era la misma persona de hacía 3 semanas. Su tez apagada se había vuelto clara y, sobre todo, sus ojos tenían vida. La primera frase que me dijo, sonriendo, fue esta: «Doctor, últimamente, el desayuno me sabe a gloria». Me contó que antes, al despertarse, tenía el estómago pesado y la cabeza embotada, y no le apetecía comer nada. Pero ahora, en cuanto abre los ojos, tiene hambre. Y me presumió de otra cosa. Solía jugar al ajedrez con sus amigos en el centro de mayores, y antes no veía bien las jugadas y se le olvidaban las cosas constantemente. Pero ahora, dice que ve claramente las jugadas del oponente. Su mente se había despejado, como si se hubiera disipado la niebla que tenía en la cabeza. Por supuesto, todavía se despierta a veces a las 3 de la madrugada, pero su actitud ha cambiado por completo. Antes, se enfadaba pensando otra vez despierto y buscaba el licor. Ahora, lo acepta con calma, pensando, el cerebro está descansando un momento. Y en la cama, presiona el punto Feng Chi, calma su respiración y vuelve a caer rápidamente en un sueño profundo. El miedo a no poder dormir había desaparecido. Ese fue el cambio más grande. Queridos amigos, hay un dicho que dice, ya dormirás cuando mueras. En un mundo donde vivir ocupado es una virtud, el sueño a veces se considera un símbolo de pereza. Pero yo, desde mi canal Más Vida, Más Salud, les digo con firmeza, no se duerme para descansar cuando uno muere. Se duerme para vivir mejor mañana. Esa noche oscura en la que dormimos no es un tiempo en el que el cerebro cierra sus puertas y descansa. Al contrario, es un tiempo sagrado en el que trabaja más intensamente que nunca, puliendo, ajustando y engrasando su cerebro para el día siguiente. Si descuidamos este tiempo, nuestro cerebro se convierte en un vertedero, pero si lo protegemos, su vejez será más lúcida y enérgica que nunca. Esta noche, cuando se acuesten, piensen en mí y lleven la mano a la oreja. Presionen el punto Feng Chi durante solo 10 segundos. Inspiren durante 4 segundos, aguanten 7 y exhalen 8. Y mañana por la mañana, al despertar, abran la ventana de par en par y reciban la luz del sol. La suma de estos pequeños hábitos se convertirá en el escudo más poderoso que les protegerá del miedo a la demencia. Al igual que el señor Carlos Gómez lo logró, ustedes también pueden hacerlo. No piensen que es demasiado tarde. Esta noche es la primera noche para revivir su cerebro. Deseo sinceramente que esta noche duerman profundamente sin interrupciones. Nos vemos mañana por la mañana, con un rostro fresco. Gracias.